Uno de los temas más apasionantes en política siempre va a ser la española. Primero les voy a dar una pequeñísima introducción para que todos entendamos qué es lo que está pasando hoy en día en España. Usted sabe que Ecuador tiene una democracia representativa, es decir, nosotros escogemos al presidente, ¿verdad? En España tienen una democracia parlamentaria, es decir, los ciudadanos eligen a los miembros del Congreso, de los diputados y el Senado. El partido que obtiene la mayoría normalmente nombra al presidente del país, ¿ya? Con una beneplácito del rey y otras cosas adicionales, pero básicamente no es una elección directa como la tenemos nosotros. En estos días, el que debió ser elegido como presidente de España no fue y vuelve a ser embestido o recomendado por el rey, el presidente actual, Pedro Sánchez. Para hablar del tema, hemos invitado a nuestra mesa de redacción a Ana Collado Jiménez. Ella es eurodiputada por el Partido Popular. Ana, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. A ver, vamos con la primera pregunta. ¿Qué va a pasar finalmente con el presidente? ¿Va a ser otra vez Sánchez? Pues esa es una buena pregunta, Guillermo, porque ahora lo cierto es que cualquier negociación que el Partido Socialista está haciendo, la está haciendo con total opacidad. Entonces, nos engañaron a los ciudadanos cuando se presentaron sin reconocer que cederían ante los independentistas de Junts per Catalunya, y nos están engañando ahora con falsos teatrillos y con puestas en escena para demorar, para darle el tiempo suficiente de poder pactar cosas como una amnistía a quienes han intentado hace unos años dar un golpe de Estado. Te iba a hacer una pequeña corrección, si me permites, por favor. porque no normalmente quien gana las elecciones es quien tiene el mandato del rey para formar gobierno y lo hace, sino que será la primera vez en nuestra democracia que quien ha perdido las elecciones intente aún así formar gobierno. Y lo que va a pasar si esto sucede es que vamos a tener un gobierno pues con una inestabilidad, con una ingobernabilidad insoportable, porque como muy bien explicabas, este sistema nuestro parlamentario lo que hará es que tengamos un gobierno formado por una coalición de gobierno formada por nada menos que 16 partidos políticos, wow, que serían el Partido Socialista más Sumar, que no es otra cosa que una coalición de 15. Wow. Pero además eso, con el apoyo de otros 5 partidos nacionalistas que tienen intereses contrapuestos entre sí, porque claramente los intereses, por ejemplo, del Partido Nacionalista Vasco en el ámbito económico distan muchísimo de la política económica que promueve Podemos y la extrema izquierda. Y así todo. O sea, lo único que les uniría a esa alianza de perdedores es su odio contra el Partido Popular. Quedó contestada mi segunda pregunta, que era esa. Mi tercera pregunta estamos conversando con Ana Collado Jiménez, ella es eurodiputada por el Partido Popular Español. Mi tercera pregunta es, ¿la forma en que ustedes eligen al presidente no quita un poco de democracia, ya que los ciudadanos no son los que los eligen y pueden llegar a pasar cosas como la que está pasando? Bueno, en realidad no. El que quita la democracia aquí, el que está deslegitimando nuestra democracia es Pedro Sánchez, porque al final nuestro sistema es tan democrático como el vuestro, en el sentido de que en un caso los partidos políticos y en el otro los candidatos presidenciales elaboran una propuesta política que se traduce en programa electoral con el que piden el permiso, con el que piden la confianza de los ciudadanos, y luego pues tenemos esas diferencias en cómo se termina de formar nuestra institución gubernamental. Pero quien está haciendo que la democracia sea cada vez menos democrática, quien está haciendo que nuestra democracia deje de ser liberal y pase a ser democracia iliberal, como otras tantas autocracias que en estos días estamos viendo que emergen, es Pedro Sánchez, que está haciendo que nuestra separación de poderes se vea totalmente perjudicada y que con tal de llegar a la presidencia del gobierno nuevamente está dispuesto a aceptar una amnistía que elimine delitos que han sido cometidos. La única diferencia entre el Pedro Sánchez de hoy y el de hace 2 meses es que hace 2 meses no necesitaba los votos de los independentistas catalanes prófugos de la justicia y ahora sí.
Para los latinoamericanos y iberoamericanos, ¿qué significaría que Pedro Sánchez volviera al gobierno? Bueno, pues creo que es una tragedia que una persona que forma parte esta misma semana ha estado sentado con el Grupo de Puebla siga gobernando en España. Es una tragedia que alguien que se abraza cariñosamente con Delcy Rodríguez y con el gobierno venezolano sea el representante de los intereses de los iberoamericanos en el mundo. Es una pena que hayamos desaprovechado todas las oportunidades que la presidencia de turno de la Unión Europea, del Consejo Europeo, nos ha brindado. Lo hemos desaprovechado por este caos electoral en el que nos ha sumergido. Están siendo estos días justamente la cumbre aquí en Granada, iberoamericana, y nuevamente, como digo, hemos desaprovechado la oportunidad de sacarle rédito para nuestros ciudadanos a ambos lados del Atlántico, porque estamos entretenidos pensando en si cede o no cede ante el chantaje, en este caso de Puigdemont, que para los oyentes que nos escuchan es un compañero eurodiputado prófugo de la justicia española. Es decir, el señor no puede entrar a España. El señor no puede entrar en España y, sin embargo, me lo cruzo por los pasillos del Parlamento Europeo. Lo he visto en algunas ocasiones. ¿Qué piensan hacer ustedes como partido? ¿Hay alguna opción que tengan todavía ustedes para que Sánchez no asuma o ya está todo jugado? Bueno, el presidente Feijóo ha tenido una intervención importantísima en la sesión de investidura a la que le propuso el rey como vencedor de las elecciones. Se presentó con 172 votos a favor de dicha investidura. Le quedaron faltando únicamente 3 para haber logrado ser presidente. Pero se presentó con un proyecto serio, con un proyecto fiable, con el que se ha sometido a las urnas, lo hemos reflejado en el programa electoral y básicamente se apoya en lo que nos une y no en lo que nos separa. Es verdad que el presidente Feijóo no logró esa investidura, pero lo que sí logró es el respeto de millones de españoles que tenemos clarísimo que él es la alternativa más eficiente y más interesante para los españoles. Entonces, el Partido Popular vamos a dar la batalla en todos los niveles, no vamos a permitir que se prostituya nuestro Estado de Derecho, no vamos a permitir que nuestra democracia sea así de alguna manera sometida al chantaje interesado de quien no quiere a España, sino todo lo contrario, de quien quiere destruir nuestro país. Y lo que mejor podría pasarnos a los españoles es que de nuevo se abrieran las urnas para que ahora sí, viéndonos las caras y sabiendo lo que está dispuesto a hacer cada quien, volvamos los españoles a votar. Esto fue, debemos acordarnos, los que nos gusta la política española, que hace pocos meses fue el mismo Sánchez que en una especie de lo que hizo Lazo aquí, muerte cruzada, llamó a unas elecciones adelantadas, que las perdió, pero que ahora le salió mejor el juego de lo que nos imaginábamos. Ana, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros, la mayor de las suertes, y más adelante estaremos tratando de contactarla para ver finalmente en qué termina todo esto. Muy bien, muchísimas gracias y a vuestra disposición. Buen día. Era Ana Collado Jiménez, ella es diputada al Parlamento Europeo por el Partido Popular Español, donde nos contaba los últimos acontecimientos de lo que está pasando en España por la asunción del presidente Sánchez de una manera muy rara, y sería, como lo dijo ella misma, la primera vez en la historia que el más votado no sea presidente español.